Hebreos, estamos en capítulo 9 esta mañana. Vamos a cubrir 1 a 10, versículos 1 a 10. En la lección de hoy vamos a centrarnos en la imagen histórica del tabernáculo. ¿Ok? Después de dar esta imagen histórica, el autor de Hebreos pasará a la obra correspondiente y final de Cristo. Tavo va a cubrir esto la próxima semana y en semanas siguientes, ¿verdad? Porque en el resto de 9, capítulo 10, él va a enseñarnos mucho sobre la comparación del tabernáculo, sumo sacerdote y Jesucristo, el Mesías. Hebreos 9 tiene dos partes principales. Podemos dividir Hebreos 9 en muchos diferentes divisiones, secciones, pero principalmente hay dos partes. En primer lugar, se describe la estructura del tabernáculo, su mobiliario y los servicios que ahí se realizaban en versículos 1 a 10. En segundo lugar, se expone la naturaleza del tabernáculo y el sacrificio del Señor Cristo con su propósito de eficacia. Esta es la predicación próxima semana. Hoy vamos a cubrir los primeros 10 versículos y en esta sección se puede dividir en dos secciones. Los muebles, versículos 2 a 5, y los deberes sacerdotales, y 6 a 10. ¿Entienden? Ese es el mapa de hoy, ¿verdad? Ese es el bosquejo. Comencemos volviendo a la semana pasada, Hebreos 8, 6 y 7. Oscar, ¿puede ayudarme y leer esta, por favor? Hebreos 8, 6 a 7. Ahora Jesús, como sacerdote, le ha dado un ministerio que eres mediador de nuestro favor y un mejor pacto con Dios basado en promesas. Y el primer pacto no era tenido de él. No había sido necesario. La semana pasada Gustavo nos enseñó acerca de un pacto mejor que se basaba en mejores promesas, ¿verdad? El primer pacto que él hizo con su pueblo tenía defectos, la Biblia dice. Por eso era necesario un pacto mejor. Recuerde, Hebreos fue escrito para advertir a los creyentes judíos que no volvieran a la ahora obsoleta religión de judaísmo. Ese es la propósito. Pero en Hebreos 8:13, la semana pasada, Gustavo nos enseñó cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Verdad? El primer pacto quedó obsoleto por la obra de Cristo. Amén. En el momento de escribir este libro, todavía quedaban restos, remanentes del primer pacto. Algunos cristianos judíos seguían siguiendo la dieta kosher. No sé si es un kosher. Sí. Dieta kosher. Algunos todavía pensaban que debían, eso es difícil, pero circuncidarse. ¿Ok? Y algunos todavía se sentían incómodos cuando ella está pasando tiempo con los gentiles. Esa es la razón. Ese autor dice que, el primero es obsoleto, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. El autor de Hebreos está diciendo que eventualmente desaparecería totalmente, pero hubo una transición que ocurrió en la vida diaria de los cristianos judíos. ¿Entienden? Ok, perdón mi español. Esta semana yo quiero enfocarme en Hebreos 9. En versículo 1 comiencen como eso. Como así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Recuerde que la semana pasada, el capítulo 8, nos enseñó que el tabernáculo en la tierra era una copia del tabernáculo en el cielo. ¿Verdad? Entonces, Hebreos 8. Oscar, de nuevo, por favor.
tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el lugar de honor a la derecha de todo el Dios más poderoso del cielo. Siempre con el mismo tabernáculo. Es cierto, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Amén. Entonces, es ok, está bien, pero ¿por qué se construyó el tabernáculo en la tierra? Porque hay uno en el cielo. ¿Por qué necesitamos algo en la tierra? La razón fue para que Yahweh pudiera tener un lugar donde habitar entre su pueblo, ¿verdad? Como el jardín en Génesis. Esa es una conexión que no voy a pasar mucho tiempo, pero es muy interesante. No sé, en el futuro vas a pasar tiempo en esta conexión entre el jardín de Adán y Eva y el tabernáculo, porque está conectada. Pero hoy no tengo tiempo para desarrollar esta conexión, pero en el futuro sí. La razón fue para que Yahweh pudiera tener un lugar donde habitar entre su pueblo. Salmo 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Habacuc 1 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Dios es puro en su máxima expresión. Y la intimidad no podría darse sin un sistema específico. Él necesita un sistema específico para hombres, mujeres muy, muy pecaminosos para tener comunidad. ¿Verdad o falso? La presencia de Dios está en toda la tierra. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Pero la comunión en intimidad no es. Pero la presencia sí. Entonces, esa es la diferencia del tabernáculo, porque cuando estamos leyendo podemos decir, sí, pero Dios es en todos los lugares, todos los lados en la tierra. Cuando estoy en China, Dios está ahí. Cuando estoy en Costa Rica, cuando estoy en los Estados Unidos, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la playa. Sí, claro, Dios es todo presencia, no sé, ¿cómo se llama? Omnisciencia. Omnipresencia. Presente. Exacto. Pero estamos hablando sobre comunión, intimidad, una relación con este Creador. Eso es diferente. Entonces, Levítico 15 dice, así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. La pureza era esencial. Por eso Dios creó el sistema para restaurar la comunión con su pueblo. Notas, el tabernáculo en el Antiguo Testamento era conocido por tres términos, tres nombres principales, tres términos de hebreo. Mikdash, traducido santuario, significa lugar sagrado o lugar santo. A veces en la Biblia, en el Testamento Antiguo, el tabernáculo se refiere se refiere a Mikdash. Pero número 2, Mishkan, traducido tabernáculo, el lugar de morada, el lugar de habitación. También. Éxodo 25, 8 y 9. Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario. Ese es Mikdash. Un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo, Mishkan, y su mobiliario, exactamente según el modelo que te mostraré. ¿Por qué exactamente? Porque hay un tabernáculo verdadero en el cielo, ¿verdad? Exactamente. No puede fabricar en su propio diseño, con su propia creatividad, ¿verdad? Exactamente según el modelo que te mostraré. Y número 3, Ohel Moed. Eso es un término traducido, la tienda de reunión. Por ejemplo, número 2.2, los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo los insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión, Ohel Moed, a cierta distancia. Desde que fue expulsado del jardín de Edén, el hombre no ha podido vivir en la presencia inmediata de Dios
ni tener comunión o relación con Él, Dios solucionó ese problema con esta. Matthew Henry, high five. Matthew Henry, en su comentario, ayúdame, Juanpa, por favor, porque es muy interesante lo que dice Matthew Henry. El autor de Hebreos está dando cuenta del tabernáculo, ese lugar de adoración que Dios designó para ser construido en la tierra. Se llama santuario terrenal, enteramente de este mundo debido a los materiales de los que fue construido. Además, era un edificio que eventualmente se volvería obsoleto. También se llama santuario terrenal porque era la corte y palacio del rey de Israel. Yahweh era su rey y como los otros reyes tenía su corte o lugar de residencia, sus asistentes, sus muebles y su comida adecuados para él. Muy interesante, ¿verdad? Es como un palacio también, con un patio, como un lugar santo, el primer salón, pero al fondo fue el trono del rey. Es muy interesante. Entonces me gustan mucho los pensamientos de Matthew Henry. En efecto, el tabernáculo era como el tipo de un palacio. ¿Cómo habitó Yahweh en este santuario? La Biblia dice que la presencia y gloria de Yahweh se manifestaron como una nube que cubría el tabernáculo y como una luz brillante dentro del tabernáculo. Las columnas de la presencia de Dios los rabinos judíos tenían un nombre por estas columnas. Recuerden, Shekinah en inglés, Shekinah, la gloria Shekinah. Pero esta palabra Shekinah no está en la Biblia, pero los rabinos judíos usan esta palabra. Pero esta es la gloria de la Shekinah. Esta palabra es interesante. Ese significa, fue una visita divina de la presencia del Señor Dios en esta tierra. La Biblia dice en Éxodo 13, ¿alguien, un voluntario para leer esta? Por favor. Patti puede ayudarnos con esto. Gracias. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Una vez que se había montado el campamento, la columna de Yahweh reposaba sobre el tabernáculo, ¿verdad? Éxodo 4 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. No sabemos exactamente cómo se veía, pero esto podría estar cerca, ¿verdad? No sé si el nube fue estar cubriendo el edificio en total o solamente lugar santísimo, pero es casi así, ¿verdad? Es casi similar a eso. En versículos 2 a 5, el autor quiere explicar los muebles adentro del tabernáculo. Un voluntario para ayudarme a leer esta, por favor. ¿Quién puede? Fabiola, gracias. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera con un popular para el cual estaba el altar de oro. Dentro del altar había un recipiente por encima del altar estaban los querubines de la gloria de Dios. Los alas se extendían sobre la tapa del altar, es decir, en lugar de la exhibición, Ok, y él no, pero yo sí. En este momento, bueno, vamos a cubrir un poco, ¿verdad? Yo solamente para repasar, ¿verdad? Entonces, pero él está diciendo que, ok, ustedes pueden leer Deuteronomio o Levítico o otro pasaje. No voy a explicar todo en este pasaje, pero yo necesito mostrarte cómo podría haber eso o cómo podría haber sido.
Porque el complejo del tabernáculo del antiguo pacto estaba dividido en tres partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo apuntaba al nuevo pacto, al Mesías y a la iglesia universal también. Vamos a discutir eso. Christy, ¿puede ayudarme con la luz? Porque este video es poco oscuro. Pero cuando este video voy a mostrarte algo de inteligencia artificial y es muy chido en mi opinión. Y yo sé, Wampa le gusta eso, pero voy a leer unas notas de cada diapositiva. Pero el patio, el área que rodeaba la tienda sagrada, una pared de cortinas de lino blanco 2.3 metros de alto, separaba todo el patio del tabernáculo del resto del campamento israelita. El patio total medía aproximadamente 46 metros por 23 metros. El lado este del patio tenía una cortina multicolor que servía como la única puerta de entrada del patio. En este patio se encontraba el mueble más grande del tabernáculo, el altar. Era una caja de madera cubierta de bronce con forma de cuadrado y unas medidas de aproximadamente 2.3 metros de largo y ancho. Medía aproximadamente 1.4 metros de alto y el espacio hueco dentro de la caja permitía a los sacerdotes insertar carbones. Sobre las brasas había una rejilla de bronce donde los sacerdotes colocaban los animales para el sacrificio. En cada esquina había un cuerno, 4 anillos de bronce debajo de la repisa permitían insertar varas para transportarlo. Esa es yo, ojalá ustedes pueden tener una imagen en su mente. Entre el altar y la tienda de reunión había una pila de bronce, lava las manos, de bronce, en la que los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de ofrecer sacrificios o después de ofrecer sacrificios y antes de entrar la tienda. ¿Okay? Porque fue mucha sangre. Era mucha sangre alrededor del altar. Mucha sangre. Muchos animales estaban matados y mucha sangre. Antes de entrar el tabernáculo, ellos necesitan limpiar sus manos y ceremonialmente sus pies. ¿Por qué sus pies? Well, la Biblia dice que hay unos sacrificios que fue necesario para tomar todo el sangre del toro, o no toro, pero novillo, o no, ¿cuál es mejor? Toro, ¿está bien? O novillo, becerro, o no sé, becerro. Ok, todo el sangre de eso, ellos necesitan rociar poco encima de el resto. ¿Cuál es la palabra for pour? Pour it on them. Or dump it. Vertir el resto. Entonces, mucha sangre en sus pies, en sus manos. Antes de los sacerdotes, entre el tabernáculo, ellos necesitan limpiar. Porque de única vez, cada año, cuando esta sangre fue usado para entrar en el tabernáculo, fue el día de expiación. Además de eso, sangre afuera. Es interesante, perdón mi español, pero yo creo que usted puede seguirme. Dentro de la tienda había 4 muebles. 3 estaban en el lugar santo. Probablemente el elemento más reconocido de todo el tabernáculo era la menorá o el candelabro, un candelabro con 3 brazos a cada lado para crear un total de 7 lámparas. Este candelabro de oro macizo pesaba unos 34 kilogramos. Cada lámpara tenía una copa pequeña que el sacerdote llenaba con aceite para alimentar la luz. Cada rama en el medio del eje tenía flores de almendro. La menorá tenía un propósito muy práctico. Era la única fuente de luz en la tienda y nunca se apagaba.
También en el lugar santo había una mesa de madera cubierta de oro. Medía aproximadamente 1 metro por un medio metro. Sobre ella había 2 hileras de pan, el pan de la presencia. Consistía en 12 panes que se colocaban sobre la mesa cada semana, simbolizando el deseo de Dios de estar con su pueblo. Los sacerdotes comían este pan cada semana de la mesa de Yahweh, en la presencia de Yahweh. Eso es muy intencional. En la Biblia, compartir una comida era un símbolo de compañerismo cercano. Hoy en día también, ¿verdad? En Gálatas 2:12, dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro de Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Pablo confrontó a Pedro sobre esto en Gálatas 2. Además, los fariseos en Lucas 15, los fariseos, ellos tenían un problema con Jesús comiendo con prostitutas y tax collectors. Gracias. Entonces, pecadores notorios, ¿verdad? Ese fue un problema. Mucha gente tenía con Jesús. ¿Por qué? Porque compartiendo una comida es algo muy importante. En esta mesa de la presencia, esta pan de la presencia, ellos, esta comida no fue para llevar, es para aquí. Ellos necesitan comer en esta ubicación, en la presencia de Dios. Eso es algo intencional, ¿verdad? El libro del Éxodo nos cuenta que el último mueble del lugar santo era el altar de incienso. Tenía 1 metro de alto. 1 metro de alto. El incienso debía quemarse continuamente sobre el altar. Continuamente. Dios ordenó a los sacerdotes que repusieran el incienso cada tarde y cada mañana. Eso es un trabajo diario. 2 veces cada día, ¿verdad? Y quién sabe ese es un símbolo de qué? Oración, ¿verdad? Vamos a hablar en eso. Algo muy interesante, y usted está bien, you don't have to move. Algo interesante. Este es interesante porque Éxodo tiene el altar del incienso en el lugar santo, pero parece que Hebreos lo pone en el lugar santísimo. Es interesante, porque vea eso, lugar santísimo. En esta sala había un altar de oro para el incienso, pero sabemos que en el día de la expiación el sumo sacerdote llevaba brasas encendidas del altar de oro de incienso al lugar santísimo. Sabemos eso. Sabemos que el lugar santísimo solo se entraba una vez al año. Al altar de incienso debía renovarse 2 veces al día, mañana y noche, ¿verdad? Esa es la razón. Por esta razón podemos estar seguros de que el altar de incienso estaba en el otro lado del velo, en el lugar santo, ¿verdad? En mi opinión, el escritor de Hebreos no estaba enfatizando la ubicación del autor del incienso, más bien estaba enfatizando su conexión teológicamente con el lugar santísimo del tabernáculo y el arca. Pero yo quería explicar esta cosa. Una cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. La menorá, el altar, el incienso y el pan de la presencia estaban todos en el lugar santo, pero fuera de este velo. Como las cortinas que cubrían la tienda de reunión afuera, como un techo, este velo era azul
morado o morado y escarlata con querubines, una especie de ángel impresos en él, como ustedes lo vieron. Más allá del velo, en el extremo más alejado del tabernáculo, se encontraba el arca del pacto. El arca era una caja de madera recubierta de oro. Medía 1.3 metros largo, el ancho y la altura eran menos de 1 metro. No fue muy grande, Pesado sí, porque es oro, ¿verdad? Pesado sí, pero grande no. Hay muchas imágenes de una caja muy grande con 8 personas, pero en teoría esas son las medidas de eso. 1.3 metros de largo, el ancho y altura eran menos de 1 metro. Al igual que el altar en el patio, el arca tenía anillos y varas para que los israelitas pudieran transportarla mientras viajaban. Entonces, listo. Dentro del arco había 3 cosas. 2 tabletas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. Un recipiente de maná, aquí, y la vara que floreció. ¿De quién? Aarón, ¿verdad? Entonces, las 2 tabletas de piedra testificaron los términos del pacto de Yahweh con Israel. Yahweh verificó simbólicamente. Yahweh verificó los términos del pacto y juzgó a Israel en consecuencia. El sumo sacerdote tuvo que expiar esas infracciones contra el pacto. Esa es la idea, esa es la razón para poner esta en el arca. El maná indicaba la disposición diaria fiel de Yahweh. Fue un recordatorio para no preocuparse por el mañana, ¿verdad? A los israelitas no se les permitía recolectar el maná para los días futuros, solo diariamente. Tenían que confirmar en Dios que Él va a proporcionar mañana, ¿verdad? Esa es la razón. Él es fiel. Él es fiel día tras día. Él es fiel. Esa es su razón. Este está en el arca. Es parte, es las promesas, es parte del pacto, la fidelidad de Dios. No solamente los mandatos, pero la fidelidad de sus promesas es parte del pacto también. Número 3, la vara que floreció fue un símbolo de la elección soberana de Dios. Aquí es una historia. Hay un voluntario para leer que puede ayudarme en leer eso. Tal vez Mariana, yo quiero escuchar su voz. Ok. Los líderes tribales se pusieron celosos. Moisés les dijo a todos los que gozan que trajeran su vara con Aarón, y Dios elegiría a su mediador, haciendo que la vara muerta floreciera. La vara de Aarón fue la única vara a la que florecieron ojos como señal contra aquellos que se rebelaron contra el Señor. Dios elige a su mediador. Bueno. Gracias. Ese es el número 17, esa historia. Ustedes pueden leerla esta semana. Pero este punto a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. El único, 1 Timoteo 2:5. Solo Dios puede escoger este mediador. Esa es la razón. La vara es un recordatorio que Dios tiene la responsabilidad o el privilegio de escoger, elegir sus líderes, cualquier persona. Nebuchadnezzar, si quiere. Ciro, si quiere. No importa, Dios es soberano, Él puede escoger. Faraón, si quiere. No importa, Dios, hombre no puede. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo ser líder de esta cosa? Dios va a poner su mano en el hombre. Esa es una historia de eso. Esa es la vara de Aarón. Perdón, una cosa más. El propiciatorio era la tapa del arca, hecho de oro macizo, y ocupaba un lugar prominente en el día de la expiación. En cada lado había un querubín de frente con las alas desplegadas. El sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre este
propiciatorio, simbolizando que los pecados de la nación estaban cubiertos por otro año. Aunque solo lo veía el sumo sacerdote, el propiciatorio era el símbolo clave de la expiación de que Dios perdonaría a su pueblo. Y Gustavo probablemente va a hablar más en las próximas semanas sobre estas cosas. Pero ese es algo interesante a mí. Evidentemente la santidad tiene grados. Porque ¿cuál es el nombre de eso? Lugar santo. ¿Cuál es el nombre de esta? Santísimo, ¿verdad? Es interesante porque la persona promedio podría entrar al patio. Una persona promedio puede entrar aquí para ofrecer su sacrificio. Probablemente, ese no está en la Biblia, pero funcionalmente la mayoría de los eruditos piensan que hay muchos meses aquí para matar los animales y preparar los sacrificios, y probablemente fue muy lleno de cosas, el patio. Pero un hombre, un israelita puede pasar en esta área. Pero esta área es solamente los sacerdotes. Y esta área es solamente ¿quién? Sumo sacerdote. ¿Verdad? Entonces, la santidad tiene grados. Cuanto más te acercas a Dios, más santo se vuelve el medio ambiente. Recuerden la historia de árbol quemado con Moisés. ¿Cómo se llama esta ardente? Ok, recuerden. Entonces, Dios dice que, dijo que a Moisés. Porque estoy aquí, la tierra es muy santo en esta área. Allá, más allá, está bien. Pero aquí, porque estoy aquí. Entonces, hay un nivel de esta cosa. Entonces, esto es muy importante para entender el concepto de complejo tabernacal. Cuanto más te acercas a Dios, más santo se vuelve el medio ambiente. Es importante. Y en versículo 6, estamos adentro, estamos en la sección de los deberes sacerdotales, 6 a 10. En versículo 6 dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Me gusta la frase con regularidad. El pan, el aceite de la menorá, el incienso debían reponerse diariamente. En el versículo 6, yo veo una conexión con los creyentes hoy en día. Pedro dice que somos un sacerdocio elegido de creyentes. Todas las piezas del tabernáculo apuntan a Cristo, pero también podemos vernos a nosotros mismos en los sacerdotes, no en el sumo sacerdote, pero en los sacerdotes. Hebreos 9 dice que el sacerdocio del antiguo sistema realizaba regularmente los deberes de comunión con Dios en el lugar santo. Entonces, con nosotros ocurre lo mismo. Deberíamos diariamente limpiarnos a través de la confesión, el perdón y arrepentimiento, como el lava las manos afuera del tienda. Pasar tiempo en comunión con Dios a través de disfrute del pan de vida en la presencia de Dios, ¿verdad? Pasar tiempo en oración como incienso simbólico. Pasar tiempo en la luz de la palabra de Dios para guiarnos. Salmos 119 dice que su palabra es como un lámpara a mis pies. Amén. Entonces, pero hay una cosa que no podemos hacer. Hacer expiación por nosotros mismos. No podemos hacerlo. No podríamos hacerlo. Solo Cristo, nuestro sumo sacerdote. En versículo 7 habla sobre este sumo sacerdote. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y lo hacía una sola vez al año.
y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Interesante. Los sacerdotes, plural, podían entrar en la primera sala, pero solo un sacerdote podía entrar en la segunda sala en el día de la expiación. Yo quiero enfatizar esta frase. Siempre ofrecía sangre. En el griego, y dice, el griego dice que el sumo sacerdote nunca entra sin sangre. Nunca entra sin sangre. Debía entrar 2 veces en el día de Yom Kippur. 2 veces. No la primera vez, una por sí mismo, con el sangre del becerro, o novillo, y otro por el pueblo, en el sangre de ¿cuál animal? Cabra macho, ¿verdad? Ok, cabrío, macho. La sangre se menciona aquí, en este contexto, por primera vez. Primera vez en el libro, aquí, en versículo 7. Pero después de eso, en capítulo 9, se menciona 10 veces en este capítulo en total. Ese es un tema muy, muy central en este capítulo. La sangre era el elemento clave en todo ese sistema sacerdotal. Es la sangre, la sangre, la sangre. Otra frase es interesante. Los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Esto se ofreció por toda la nación. Ese es un comentarista, se llama Joseph Benson, en siglo XIX. Esto se ofreció por toda la nación para hacer expiación por los pecados que habían cometido ignorantemente durante el año anterior y para abrir el tabernáculo para sus actos de adoración durante el año siguiente. Ok, entonces, ¿qué es pecados de ignorancia? Los pecados de ignorancia serían olvidar lavarse después de tocar un animal muerto. O tal vez rompieron una ley de dieta kosher y no se dieron cuenta. Estos tipos, los pecados cometidos voluntariamente debían ser limpiados inmediatamente después de ser cometidos a lo largo del año por sacrificio. Hay muchos sacrificios diferentes en Levítico, pero los pecados de ignorancia es los pecados que, porque ¿cuántas leyes por los judíos? ¿Cuántas leyes hubo? 613. 613 leyes en total, no solo 10. 613 leyes. That's 613, right? 613. Hay un montón. Es posible para olvidar uno o dos o olvidar algo. Entonces, esta es la razón por esta frase, cometida por ignorancia. En versículo 8, la Biblia dice, mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El tabernáculo era un recordatorio de que antes de Cristo la comunión con Dios no estaba abierta a la humanidad. Mientras el antiguo sistema estuviera intacto, no se podía tener el acceso más sagrado a Dios. En este sistema, solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. Juanpo, ¿puede ayudarme con este comentario de Andrew Murray? El velo era el símbolo de la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. No pueden morar juntos. El tabernáculo expresaba así la unión de dos verdades aparentemente conflictivas. Dios llamaba al hombre a venir a adorar y servir. Sin embargo, no podía acercarse demasiado. El velo lo mantenía distante. El amor llama al pecador a acercarse, la justicia lo detiene. El santo ordena a Israel que le construya una casa en la que él morará, pero les prohíbe entrar allí en su presencia. Ese es el conflicto. El antiguo sistema proveía. Este es un problema que debe resolverse en el nuevo pacto. Dios es Dios muy amoroso, pero también es muy justo.
Este es el conflicto. Esa es la razón del velo. ¿Qué pasó en la crucifixión de Dios? Repite. Exactamente. Porque eso es muy simbólico. Porque ahora podemos entrar la presencia más santísimo, más santo. Esa es la razón. Oramos ¿cuántas veces? 2, 3, 4, 5 veces esta mañana. Podemos orar en cualquier momento, de cualquier día, en cualquier acción, cuando estoy bañarme, cuando estoy manejando mi carro, cuando podemos orar a Dios, podemos llegar en su presencia. Gracias a Dios por ese privilegio. En versículo 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Él está diciendo que esta ilustración, que la 8 versículos anteriormente, antes, fue un acto simbólico de la realidad de la nuevo pacto. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen, los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. En el antiguo sistema, las ofrendas y los sacrificios no podrían limpiar internamente, solamente externamente. No puede limpiar mi conciencia. Pues, versículo 10, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció en su sistema mejor. El sistema de sacrificios no podría producir la novedad de la vida, ni la purificación final. Era temporal, externo. De esta manera, el antiguo pacto era defectuoso. En esta manera, es temporal, external. Esa es la razón, tenemos un pacto nuevo. Ese es el lugar que yo quiero terminar hoy. Vamos a continuar este capítulo próxima semana. Pero es importante para tener un base en una imagen histórica de este edificio, este complejo. Porque en el futuro, por los próximos 2 capítulos y probablemente más, vamos a referirnos a este tabernáculo, a los muebles, a las acciones de los sacerdotes. Entonces, espero que esta lección de hoy ayude a dar esta base. Sin embargo, aunque esta fue una lección de historia, todavía tiene alguna aplicación para nosotros. Por ejemplo, el tabernáculo del Antiguo Testamento nos muestra tanto el amor de Dios como la santidad justa de Dios. Pregunta, ¿deseas intimidad con Dios? ¿O solo piensas en Él los domingos? Es muy importante para pensar, reflejar meditar en esta pregunta. ¿Deseas intimidad con Dios? Esta semana pasada, ¿cuánta intimidad tuviste con aquel que abrió la puerta a la intimidad? ¿Con qué has luchado recientemente que te impide tener una comunión íntima con Dios? Es una pregunta importante para nosotros mismos individualmente. Gustavo habló sobre eso hace una hora antes, cuando estaba orando, sobre esta idea. ¿Escuchaste su voz? ¿La voz de Dios invitándote a pasar un tiempo con Él? ¿O lo estabas evitando como lo hizo Adán en el jardín después de que se le abrieron los ojos descubriendo su desnudez? Por lo tanto, se escondió. Esa es mi disposición. ¿Detrás de qué cosas has estado tratando de esconderte para evitar la mirada penetrante de Dios, o la convicción del Espíritu Santo, o la comunión de los hermanos santos?
es culpa, es vergüenza, ira, mentiras, pereza, apatía. ¿Qué? Esos son muy personales. Esas preguntas muy personales. Necesitamos mirar en espejo en mi vida, personalmente. Esas noticias para ustedes no son noticias, pero yo quiero admitir eso. I would not be doing something. Yo no estaría haciendo, Slower. estaría haciendo algo. No estaría haciendo, o no había predicando en este momento sin haciendo esas cosas esta semana en mi vida personalmente, ¿entienden? Porque yo necesito predicar esto a mí antes de que yo pueda predicar a ustedes. Porque es muy fácil para el predicador ignorar todo eso. O sea, ok, iglesia, clase, ustedes necesitan. No, yo necesito predicar esto a mí. Cualquier persona. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un llave, no solo es un llave que yo puedo entrar en la relación de Dios. Yo necesito evangelio cada día. Cada minuto. Porque hoy yo puedo ser el mejor esposo en el mundo, pero mañana tal vez una historia diferente. Pero gracias a Dios yo puedo arrepentirme y tal vez miércoles yo puedo ser el mejor esposo en el mundo, pero también el jueves es otro día. Y cualquiera. Y empleado, hijo, hermano, hermana, jefe, jefa, cualquiera. Es muy importante que podemos considerar estas cosas y ojalá mi español está suficiente para entender mis puntos, pero es muy triste, pero es muy común por gente esconder. Ay, me gusta esa es la razón, yo puse eso, porque evitar la mirada penetrante de Dios como Adán. Es como, ese es número uno, es teología, hermano, porque no entendimos qué pasó en la justificación. Ese es teología. Ese es un problema con teología, tal vez es como una persona regenerada. Porque no entendimos qué pasó. Recuerden un mes pasado cuando hablamos sobre salvación, justificación, adopción. Recuerden esto. Necesitamos entender esto para entender esto. Si no podemos entender qué pasó en mi salvación, cuando yo fui salvado, ¿qué pasó? Ok, necesitamos entender eso. Y es importante porque en mi vida personalmente, usualmente voy a declarar eso. Tal vez para ustedes este es algo fuerte, tal vez eso para mí parece apetito. Tristemente, yo deseo que yo pueda decir enfrente de mis hermanos y hermanas, nada, soy perfecto en esto, pero no estoy perfecto en esto. Pero gracias a Dios, cuando el Espíritu Santo me abre mis ojos en este momento, yo puedo arrepentirme. En este momento, yo puedo arrepentirme. Yo puedo aclarar mis ojos de lágrimas y decir, hey, hoy es un día nuevo, mi salvación, y yo puedo seguir a Cristo. En el poder del Espíritu Santo, en el poder de renovación de la palabra de Dios, yo puedo seguir. Yo puedo mover adelante. No necesito quedarme en mi cama, no necesito quedarme en mis emociones. Podemos arrepentirme y yo puedo mover adelante, gracias a Dios. Padre, gracias por rompiendo el velo por nosotros a través de Jesucristo. Tú eres muy misericordioso. Merecemos la condenación, pero no has dado el favor de entrar libres en tu presencia. Ayúdanos a vivir en esta libertad esta semana, por favor, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.